Buen día para todos. El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo del trabajo final colaborativo para la materia de resistencia de materiales. El grupo se encuentra conformado por John Freddy Núñez, Andrea Carolina Guerrero y quien les habla, Claudia Lorena Pérez Cortés. Como primer interrogante, encontramos saber qué es una cercha, por lo que podemos decir que se consideran cerchas a cada una de las armaduras triangulares que sostienen el tejado. Se encuentran constituidas por dos pares, un tirante y otras piezas accesorias que dispuestas paralelamente sobre los muros y mantenidas por las correas constituyen la estructura de una cubierta. Como primer paso, se debía definir el tipo de cercha de acuerdo a los últimos números del grupo. Por lo tanto, el tipo de cercha que nos correspondió fue la de tipo abanico. Las especificaciones físicas para el diseño dadas por el problema son las siguientes. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36 y tendrá por último un ángulo de piernas iguales de lado 64 por 64 por 9.5. A continuación, se procede a nombrar los nodos de la cercha, con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, los nodos quedarían de la manera como se muestran en la imagen. Queda A, B, C, D, E, F, G y luego bajamos. H y J los devolvemos hacia la derecha. De acuerdo a los datos anteriores que se mencionaron en la diapositiva anterior, tendríamos que la longitud de la cuerda inferior es de 12 metros. La longitud de la cuerda superior se da de la siguiente manera. 12 metros sobre el coseno de la pendiente, que en este caso son 25 grados, lo que nos daría un igual de 13,24 metros. El número de cerchas lo tomamos de 24 dividido en 3 más 1 y eso nos da igual a 9 cerchas. El área de influencia se da de la siguiente manera. 3 por la medida de la cuerda, de la longitud de la cuerda superior, que en este caso son 13.24, lo que nos daría 39.72 metros. Y como velocidad tenemos la que nos dan para el ejemplo, que en este caso serían 10 metros sobre segundo. A continuación procedemos a hallar todas las longitudes de los elementos que componen la cercha. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que la longitud de la cuerda inferior es de 12 metros, podemos definir que cada panel de la parte inferior, es decir, el AL, el LK y hasta el HG, tendrán una dimensión de 2 metros. Ahora, teniendo en cuenta que la longitud de la cuerda superior es de 13.24, podemos definir que cada elemento de la parte superior, es decir, AB, BC y hasta FG, tendrán una dimensión de 2,20 metros. Ahora bien, para el cálculo de las dimensiones internas, se utilizan las funciones trigonométricas y la ley de relación de triángulos. Por ejemplo, la altura DJ de la cercha se obtiene a través de calcular la tangente de 6, que es la medida de los tres paneles de abajo, por el ángulo o la pendiente, que es 25 grados. En este caso, DJ nos daría una medida de 2,79. Entonces, podemos observar en la tabla que tenemos en pantalla cómo están relacionadas cada una de las dimensiones, obteniendo un total así de 42.75 metros. Teniendo en cuenta el perfil dado por el ejercicio, donde se menciona que el ángulo de las piernas iguales está dado por un lado 64 por 64 por 9.5, y de acuerdo a lo consultado en el libro indicado, en el apéndice C, se evidencia que según las propiedades de los perfiles, este perfil
tiene un peso de 8.70 kilogramos por metro. Y para hallar el peso total, pues lo vamos a multiplicar por dos lados porque este se compone de manera doble. Es decir, nos quedaría un peso de 17,4 kilogramos por metro. Ahora bien, para la cubierta se usarán tejas Eternit número 5. Para cada pendiente se requieren, para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior, más 0,28 de voladizo, 5 tejas. Y para cubrir los 2 metros de ancho del área de influencia de la cercha, se requieren 2.3 tejas para un total de 23 tejas, cada una con un peso de 14,75 kilogramos. Teniendo en cuenta que se requieren 4 tejas por cada pendiente, se necesitarán 6 correas de celosía por cada lado. Entonces, para hallar el total sería el número de tejas más 1, lo que nos daría un total de correas de 12. Cabe mencionar que se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilogramos por metro. Teniendo en cuenta lo anterior, la longitud total es de 12 metros por 2 de ancho. Entonces, el área de influencia será igual a 24 metros de correa de cercha. Ahora vamos a hallar las cargas vivas, las cargas muertas y la carga total de la cercha. Entonces, para hallar las cargas vivas se calculan teniendo en cuenta el peso promedio de una persona por cada metro cuadrado del área de influencia por la gravedad. Es decir, la carga viva se daría por 70 kilogramos por metro al cuadrado por 39.721 metros cuadrados, que es el área de influencia, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, para un total de 27.276.41 newtons de cargas vivas. Para el cálculo de las cargas muertas tenemos que hallar cada una por individual. Entonces, la primera carga muerta será el peso propio de la cercha. Esta se hallará de la siguiente manera: la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Esto nos da 42.75 metros por 8.70 kilogramos sobre metros por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado para un total de 3.648,58 newtons. Ahora, el peso de las correas será igual a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Eso daría 24 metros por 5 kilogramos sobre metro por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado para un total de 1.177 newtons. El peso de las tejas será el número de las tejas en el área de influencia por el peso de cada teja, es decir, 23 por 14.75 y por supuesto por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, para un total de 3.328 newtons. La carga del viento nos da 2.383.2 newtons. Entonces, al sumar todas las cargas muertas que hallamos anteriormente, obtenemos un total de 10.536,78 newtons. Ahora, la carga total será igual a la carga viva más la carga muerta, es decir, 27.276,41 newtons más 10.536,78 newtons para un total de 37.813,19 newtons o 38 kilonewtons. Como último paso, lo que haremos será distribuir la carga total del área de influencia sobre los nodos que se encuentran en la cuerda superior, es decir, los nodos A, B, C, D, E, F, G. A este total de nodos le restamos 1 y sobre ese número será que distribuimos el total de la carga. Entonces, nos quedaría 7 menos 1 igual a 6. Al dividir el total de la carga sobre 6 nos da un peso de 6.33 kilonewtons, los cuales ubicaremos en el nodo B, C, D, E, F. Para el nodo A y G, lo que haremos será dividir ese 6.33 kilonewtons en 2
y cada uno quedará de 3.16 kilonewtons. Al sumar cada una de las cargas de los nodos, debemos obtener la carga total que hallamos en la fase anterior. Es decir, es decir, 38 kilonewtons. De esta manera termina la primera fase sobre la construcción de la cercha. Buenos días a todos, mi nombre es Jenfrey Núñez, integrante también del grupo de estática y resistencia a los materiales, y yo voy a explicar la fase 3. Esta es una solución por métodos de nodos de cada viga de la cercha, el cual vamos a solucionar en base a un video que nos dejó el tutor para guiarnos. Cálculo de las reacciones. Para esto se tiene en cuenta el sentido de la viga de la cercha, si es para el lado derecho o en condición subir. Entonces para esto calculamos los metros de los kilonewtons en total que tenemos en A, B, C, D hasta llegar a la última cercha y podemos fijar el valor de los kilonewtons totales. Como podemos ver, aquí tenemos 7.22 por 2, 4, 6, 8, 10 que son los metros que va llegando de viga en viga la cercha. Eso nos da un resultado para un total de 21.66 kilonewtons en sentido subiendo, y en sentido bajando hacia el lado derecho nos da un valor de 43.32 kilonewtons. Se realizará el cálculo de las fuerzas a los que están sometidos los elementos por el método de nodos, que consiste en aplicar equilibrio de partículas en los nodos, teniendo en cuenta que las estructuras simétricas se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego de esto, los elementos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerzas, ya que se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha. También se tomarán la sumatoria de fuerzas de Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo significa que está en comprensión, y si resulta positivo quiere decir que está en tensión. Si determinan la ecuación X en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, se solucionará por el método de eliminación Gauss-Jordan con sistemas de 2×2, como lo vamos a ver en los siguientes nodos para la solución, y así saber cuáles están en tensión en la cercha. La solución de los nodos. Como nos podemos fijar, aquí vamos a solucionar el nodo en X, en Y y el nodo L. Como nos fijamos acá, la cercha tiene unas vigas, el cuales tiene la dirección de las líneas de cada uno de los nodos. Entonces, para tener en cuenta, en X se hace la solución de AL más AB por el coseno de 25. En Y, entonces se tiene también AY, que es igual a 21.66 kilonewtons menos 3.61 kilonewtons, que es la fuerza que ejerce hacia arriba la viga, más AB por el seno de 25. Y ahora nos damos cuenta que estos son los resultados. AB es menos 42.71, quiere decir que está en comprensión. AL, 38.71 kilonewtons, quiere decir que está en tensión, por lo que es positivo. El nodo L se soluciona de la siguiente manera, ya teniendo en cuenta algunos datos y la posición de la cercha con las vigas. Entonces, para solucionar el nodo L, en X se hace LK menos AL, y en Y se hace LB, que es igual a 0. Como ya teníamos LB, entonces esto quiere decir que LB es igual a 0 y LK es igual a 38.71 kilonewtons, quiere decir que está en tensión ambas. Para el nodo B vamos a dar la solución en X, que se hace de la siguiente manera. BC se calcula el coseno por 25 más BK, que es el coseno de 22, menos AB del coseno de 25. Esto para un igual de BC más BK menos 36.1. En Y, BC por el seno de 25 menos BK por el seno de 25 menos 7.22 kilonewtons, que es la fuerza que ejerce la viga hacia arriba, menos AB por el seno de 25, para un total de BC menos BKD menos 21.66. Los resultados son los siguientes. Para BC, menos 31.168 kilonewtons, que está en comprensión, y para BK, menos 8.542 kilonewtons, que también está en comprensión. Para el nodo K
solucionamos de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que los grados que tiene cada uno de estos nodos ya están estructurados en la cercha desde un principio. Entonces, para el nodo K, como decíamos, en X se hace una ecuación de KJ menos LK menos BK por coseno de 25. Y entonces esto es KJ es igual a LK más BK por el coseno de 25. En Y se hace KC más BK por el coseno de 25, que sería igual KC por menos BK sobre el seno de 25. Y los resultados obtenidos serían para KJ 30.97, quiere decir que está en tensión, y para KC 3.61 kN, también quiere decir que está en tensión. Para solucionar los nodos en C y en D, que son los últimos por solucionar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el nodo C en X se tiene una ecuación de CD coseno por 25 más CJ coseno por 37.5 grados. Estos grados se sacan de acuerdo a una conversión que se explica en el video dado por el tutor. Menos BC por coseno de 25. Esto se simplifica y queda de la siguiente manera. CD por coseno de 25 más CJ por coseno de 37.5 para un igual de menos 26.165 kN. Ahora en Y también se hace una ecuación de CD por seno de 25 menos CJ por seno de 37.5 menos 7.22 kN, que es la fuerza que ejerce la viga en el sentido hacia arriba, menos KC menos BC por seno de 25. Y esto se simplifica de la siguiente manera. CD por coseno de 25 menos CJ por seno de 37.5 para un igual de menos 3.61. Entonces los resultados son en CD menos 25.626 kN está en comprensión, y para CJ menos 10.586 kN quiere decir que también está en comprensión. Para el nodo D en X se hace de la siguiente manera: DE por coseno de 25 menos CD por coseno de 25, y esto se simplifica para un igual de DE es igual a CD en Y. Entonces CD por seno de 25 menos DE por seno de 25 por 7.22 kN, que es igual a DJ. Esto quiere decir que entonces da un total de, ya un momento, ya les digo, da un total de en CD menos 25.626 en comprensión, y en CJ menos 10.586 que también está en comprensión, que este es para el nodo C. Para el nodo D tenemos entonces ya un total de EE menos 25.626 kN, quiere decir que está en comprensión, y para DJ quiere decir que tenemos 14.44 kN, está en tensión. Y entonces, ya por último, lo último que hacemos es coger los otros resultados restantes que nos faltan, que son los de la parte derecha de la cercha, para tener los mismos resultados como lo vamos a mostrar en la siguiente tabla. Los datos ya terminados de todos los nodos de cada uno de los puntos de las cerchas, que son los siguientes: AB y FG menos 42.71 kN, quiere decir que está en comprensión. AL y HF 38.71, está en tensión. LB y HF 0 porque es el elemento de amarre, o sea el que está en todo el centro, está estándar. LK y HI 38.71, también quiere decir que está en tensión. BC y FE menos 34.168, quiere decir que está en comprensión porque es negativo, al igual que BK y FI menos 8.542, que está en comprensión. KJ y JI 30.97, está en tensión. KC y EI 3.61, está en tensión. CD y DE menos 25.626, está en comprensión. CJ y EJ menos 10.586, está en comprensión. Y DJ 14.44, que está en tensión. Esto entonces es todo lo de la cercha de la fase 3, y ahora por último nuestra otra compañera nos va a explicar la última cercha ya también solucionada. Gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Guerrero y les voy a explicar la fase 4, que corresponde al cálculo de los esfuerzos y los factores de seguridad de la siguiente estructura. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados
y se construirán con perfil de acero estructural A36, que son ángulos de piernas iguales de lado 64 por 64 por 9.5. Como primera medida vamos a calcular los esfuerzos. De acuerdo a las dimensiones dadas en las características del perfil de la cercha, buscando el tamaño y el espesor, podemos observar que el área va a ser de 1120 milímetros al cuadrado. Pero como es un perfil enfrentado, este valor se debe multiplicar por 2. Por lo tanto, el área va a ser de 2240 milímetros al cuadrado. ¿Por qué es necesario esto? Pues porque, como todos sabemos, la fórmula de esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Como habíamos dicho, ya tenemos el área, pero la tenemos en milímetros cuadrados. Debemos pasarlas a metros cuadrados, pues por aquello de las unidades. Entonces, al pasarla, nos da que el área es igual a 0,00224 metros cuadrados, que va a ser igual para todos nuestros elementos o nodos gemelos, como los vamos a llamar. Con este dato del área ya podemos aplicar la fórmula de esfuerzo, ya que, como sabemos y como mencioné anteriormente, el esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área. La fuerza ya la tenemos dada anteriormente, que es la indicada en la columna 2 de la tabla que estamos viendo en este momento. Y el área pues fue lo que encontramos de acuerdo a las propiedades de nuestro material. Entonces, por lo tanto, simplemente ponemos fuerza sobre el área y nos va a dar el esfuerzo en cada uno de nuestros elementos. Negativos si son en compresión y positivos si son en tensión. El elemento de amarre nos da un esfuerzo de 0, pues porque precisamente es eso, un elemento de amarre. Entonces no genera ningún tipo de esfuerzo. El segundo paso de nuestro ejercicio es el cálculo de los factores de seguridad. Para esto debemos dividir nuestros elementos tanto como los que están en tensión como los que están en compresión. Ahora vamos a empezar con los elementos en tensión. Las fórmulas necesarias para estos cálculos son las siguientes, que el esfuerzo admisible es igual a la fuerza sobre el área y nuestro factor de seguridad en caso de carga estática para los elementos en tensión va a ser igual al esfuerzo a la resistencia a la fluencia sobre el esfuerzo admisible que hallamos anteriormente. Bueno, ahora lo que debemos hacer es encontrar cuál es el valor de la resistencia a la cedencia o a la fluencia. Para esto nos dirigimos al apéndice B del libro guía y buscamos en las características de nuestro material y podemos observar que la resistencia a la cedencia es igual a 250. Gracias a este dato ya podemos completar la fórmula del factor de seguridad, ya que nuestro esfuerzo admisible en este caso va a ser igual al esfuerzo normal que encontramos anteriormente. Simplemente despejamos la fórmula y hallamos el factor de seguridad. Una vez tenemos el factor de seguridad, es muy importante que verifiquemos los valores de cada uno de los elementos, ya que si el factor de seguridad llega a ser menor a 3, se debe recalcular o rediseñar la estructura, ya sea con otro tipo de material que nos permita mejorar ese factor de seguridad. En nuestro caso, podemos observar que, por ejemplo, el elemento AL y HG tiene un factor de seguridad de 14.47, por lo tanto, no es necesario rediseñar, y así con todos. Ya ahora vamos a proceder a calcular los factores de seguridad de los elementos en compresión. Para los elementos en compresión debemos tener en cuenta la ecuación de Euler, la cual nos dice que la carga crítica va a ser igual a pi al cuadrado por E, que en este caso es el módulo de elasticidad, por I, que es el momento de inercia,
sobre la longitud al cuadrado. Esta longitud ya nos la dieron inicialmente. Esto nos conlleva a calcular el factor de seguridad, que es igual al valor de la carga crítica sobre la carga admisible. Para empezar a despejar esta fórmula, primero vamos a saber el valor del módulo de elasticidad. Esto lo encontramos también en el apéndice B del libro guía. En este caso nuestro módulo de elasticidad va a ser de 200. Luego vamos a calcular el momento de inercia. Debe ser el momento de inercia menor y va a ser el mismo para todos los elementos. De acuerdo a nuestro ejercicio, el momento mínimo de inercia va a ser de 8 por 10 a la menos 7. Ya con estos dos datos podemos calcular el valor de nuestra carga crítica. Una vez tenemos este valor, pasamos a calcular nuestro factor de seguridad, como lo podemos ver en la última columna de nuestra tabla. En esta tabla nuevamente observamos que ningún factor de seguridad es inferior a 3, ya que nuestro menor valor está en los elementos BC y FE y el valor es de 9,61. Por lo tanto, no se debe rediseñar la cercha ni cambiar de material. Con esto terminamos la fase 4. Buen día para todos. El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo del trabajo final colaborativo para la materia de resistencia de materiales. El grupo se encuentra conformado por John Freddy Núñez, Andrea Carolina Guerrero y quien les habla, Claudia Lorena Pérez Cortés.